Bien, estamos para continuar entonces esta serie de estudios de la Torá oral y Torá escrita. ¿Cómo se transmitía? Maimónides cuenta cómo transmitía Moisés. Dice que Moisés se instalaba en su tienda y estaba primero Aarón, entraba Aarón, y Moisés le transmitía el mandamiento que le habían comunicado y le enseñaba su explicación. Aarón se levantaba y se colocaba a la derecha de Moisés y entraban sus hijos, Eleazar y Itamar, a quienes Moisés decía lo que había informado a Aarón. Luego los hijos se levantaban y se colocaban uno a la izquierda de Moisés y el otro a la derecha de Aarón. Enseguida entraban los 70 ancianos y Moisés les enseñaba como habían enseñado a Aarón y a sus hijos. Luego venía el conjunto del pueblo y todos los que querían pedir algo al Eterno. Y Moisés les exponía el mandamiento y ellos escuchaban todo lo que les decía. Por consiguiente, Aarón oía cada mandamiento 4 veces y sus hijos 3 veces, los ancianos 2 veces y el resto del pueblo 1 vez. Entonces se levantaba Moisés y Aarón repetía y explicaba ante todos los presentes el mandamiento que había escuchado 4 veces en los labios de Moisés. Entonces se levantaba Aarón y sus hijos, Eleazar y Itamar, que ya habían oído el mandamiento 4 veces, 3 veces de boca de Moisés y 1 vez por boca de Aarón, se lo enseñaban de nuevo a los presentes y se levantaban los 70 ancianos que ya habían oído el mandamiento 4 veces, 2 veces de boca de Moisés, 1 vez de boca de Aarón y 1 vez de boca de Eleazar y Itamar, lo volvían a explicar a los presentes. De este modo, todo el pueblo escuchaba cada mandamiento 4 veces. Dicho 1 vez por Moisés, 1 vez de la boca de Aarón, 1 vez de boca de los hijos y otra vez por los ancianos. Y luego el pueblo se iba y se enseñaban unos a otros como había oído de Moisés y escribían el mandamiento en un rollo. Los jefes del pueblo se desparramaban por todo Israel para enseñarlo e inculcarlo hasta que todos se aprendían el texto del mandamiento y se acostumbraban a leerlo. Luego les enseñaban la explicación del mandamiento y aprendían la explicación por tradición oral. A ver, esta era la forma de transmitirlo. Y hace unos videos atrás dijimos que esto era explicación, no interpretación. Pero hoy quiero hablar de 5 grupos. 5 grupos. Primer grupo, este grupo que no puede perderse nada. Era que Dios le transmitía a Moisés y Moisés le explicaba y transmitía. Eso no se pierde, eso no puede cambiarse. Moisés transmitía a Yahoshua a los ancianos, bueno, era toda una transmisión. Esto era perfecto, no se perdía, no se podía perder nada. ¿Por qué? Porque esto era lo que Dios le decía a Moisés que él tenía que explicar. Este grupo se llama Kabbalah. Pero ojo, no estoy hablando de la Kabbalah, de la mística judía, no es esa Kabbalah, es la palabra Kabbalah que viene del Lekabet, que es recibir. Él recibía de Dios la explicación y Moisés transmitía la explicación a los demás, es decir, recibir. Esa es Kabbalah, no la Kabbalah de la mística judía, no es eso. Entonces, todo lo que Hashem le decía a Moisés, lo transmitía oralmente a los jajamí, a los demás. Por ejemplo, ¿cuáles son las 39 melajot de Shabbat, de trabajos prohibidos de Shabbat? Entonces no
Cuando nosotros vemos eso, no había discusión, no había duda entre todos los jajamines en toda la historia de cuáles eran. No había discusión en cuanto a eso, ya se sabía. ¿Por qué? Porque eso había sido transmitido de Moisés enseñándoselas a todos los demás. Es decir, cuando nosotros vemos esas prohibiciones, las asociamos con el tabernáculo en el desierto. Es decir, cuando vos no podías mover una estaca, vos no podías hacer un nudo, cuando vos no podías hacer un pozo. Es decir, todas esas melas tienen que ver con eso, porque cuando llegaba Shabbat ya no se podía hacer más nada de eso. Eran trabajos, estaban prohibidos. No habían duda en eso. Pero claro, esas cosas no estaban escritas en la Torá. En la Torá escrita no está cuáles son los mandamientos de no trabajar en Shabbat, cuáles son cada de esos detalles. Pero sí se mantuvo en la tradición. Es decir, no había duda. ¿Por qué no había duda? Porque eran explicadas oralmente por Moshe. Todo lo que está en la Kabbalah, todo lo que está en la Kabbalah, es decir, en este primer grupo, donde Moshe transmitía, enseñaba la explicación de la Torá escrita a Yahoshua, a los principales, Bien, eso también la podría deducir del texto. Si no lo tuviera oralmente, se podría deducir del texto. ¿Qué quiere decir? Si estudio profundamente el texto, es como que el texto lo tiene entre líneas, lo dice igual entre líneas. Solo este grupo. A ver, ¿cómo se le daba a Moisés? Le había dado 13 reglas para poder interpretar bien un texto. Es decir, lo que llamaríamos las 13 reglas de hermenéutica, de cómo entender los pasajes, que son lógicos, son lógicos. Hay las 7 reglas de Gilel, o las 7 de Gilel, son famosas. Es cómo aplicar esas leyes al texto. Entonces llegamos a la deducción de lo que es la voluntad de Dios. De lo que Dios quisiera decir, de lo que Dios pensaría. Muy bien. Tenemos Kol Shehel Karbajoven. Si algo menos grave, por ejemplo, para deducir que no estaba escrito en la Torá, ¿qué dice esta ley? Que si algo menos grave está prohibido, algo más grave, cuanto más. Es decir, en las relaciones prohibidas, por ejemplo, está el abuelo con la nieta, está prohibido que tengan relación. Si el abuelo y la nieta está prohibido, en la Torá escrita no dice si el padre y la hija. Ahora, si el abuelo y el nieto está prohibido, ¿cuánto más el padre y la hija? Es más grave. ¿No es más grave? Es más grave. Entonces, está prohibido. Eso es la ley. Aplicar esa ley es por lógica, entonces, que podemos deducir lo que Dios piensa en cuanto a eso. Porque uno puede decir, bueno, pero no dice la Torá que el padre y la hija esté prohibidos. Ah, bueno, pero si está prohibido el abuelo y la nieta, entonces ¿cuánto más el padre y la hija? Podía deducirlo aplicando las leyes, aplicando la regla. En estas explicaciones de la Torá escrita en el Moisés, en este primer grupo, no había discusión. Así que no había discusión. Moisés explicaba la Torá escrita y la enseñaba, ¿verdad?, a manera oral. Daba la explicación de un decreto, de un mandamiento, de cómo se hace esto, de cómo se hace aquello. A ver. Segundo grupo. Vamos al segundo grupo. Alajá Moshe Mesinai. Dios se lo transmitió a Moshe. Moshe se lo transmitía a Yahoshua. Yahoshua se lo seguía transmitiendo y a generación en generación. Este grupo, esto que se transmitía, no lo podrían deducir del texto. Esto no era que estaba escrito, ni se podía deducir tampoco en el texto. No era como lo anterior.
este grupo, el 2, no, todo esto que se decía no se podía haber deducido jamás del texto. Por ejemplo, algún ejemplo. Tefilín. ¿De qué color tenía que ser el tefilín? Negro, ¿es verdad? Negro. En esto tampoco había duda. No había discusiones entre los jajamín. No había duda en cuanto a eso. ¿Por qué? Pues se había transmitido, ¿verdad? Pero no se podía deducir del texto. No decía el tefilín tiene que ser negro, tiene que ser de cuero, tiene que tener así, así, o tiene que ser cuadrado. No se decía, ¿verdad? No está escrito y no se podía deducir tampoco. Aplicando las reglas, tampoco se llegaría a la conclusión. No. Ahora, en este segundo nivel, siempre estuvieron de acuerdo también. Hasta aquí, en el grupo 1 y en el grupo 2, nada se perdió. Es decir, todo eso que está, sigue. Y no se perdió nada. Todo lo que se enseñó y se explicó en esos dos grupos, todo, no habían dudas, no había entre los jajamín de la generación, entre los jueces, entre el Sanedrín, todo. Nunca hubo discusión en eso. Después vamos a asociar, como les dije, en videos posteriores, en cuanto a Yeshua, los Sheliach, Pablo y todos los demás, en cuanto a estos mismos. Pero vamos a hacerlo después. Quiero poner en claro cuáles son estos 5 grupos y por qué se entiende Torah oral, Torah escrita, y qué es la explicación y qué es la interpretación. Bien, tenemos 2 grupos, ¿verdad? Entonces, vamos al tercer grupo, que es Divim Muflaim. Divim Muflaim. Tiene que ver con extraordinario, maravilloso. A ver, primero y segundo grupo no se perdió nada, es decir, porque uno puede decir, bueno, con el tiempo y la tradición oral se pudo haber perdido muchas cosas, se pudo haber llegado a un teléfono descompuesto y haber dicho un montón de cosas que antes no se dijeron, ¿verdad? Esas son cosas que uno escucha. Cuando viene a las raíces, empieza a escuchar, y bueno, pero ¿y cómo sabemos que eso no se perdió? ¿Y cómo sabemos que aquello sigue vigente? Porque, a ver, un teléfono descompuesto, vos te lo decía uno, te lo decía otro, ¿cómo llega acá? Entonces, vos decís, no, a ver, bien. Por eso estamos explicando esto. El primer grupo y el segundo grupo, todo lo que Dios le dijo a Moshe, y Moshe lo explicó, eso no se perdió nada. Nada. Eso después lo vamos a ver confirmado también en el Brit Hadashah. Pero lo que ahora estamos viendo es eso. De la base, de cómo fue la transmisión de esto oral. Bien, tercer grupo. Divim Muflaim. Dios no se lo dijo a Moshe. Este grupo, esto que vamos a hablar ahora, no se lo dijo a Moshe. Dios no se lo dijo a Moshe. ¿Está bien? En el primer grupo se lo dijo a Moshe, en el segundo grupo se lo dijo a Moshe. Tercer grupo, no se lo dijo a Moshe. Estas cosas. Y los jajamín lo deducen estudiando la Torah escrita. Estudiando la Torah escrita, los jajamín deducen. Entonces, ¿esto qué son? Deducciones. Interpretaciones de los jajamín. Tercer grupo. Acá hay interpretaciones. ¿Cómo es esto? A ver, de las 13 reglas que le dio de hermenéutica, de explicar, de cómo entender un pasaje, ellos aplican esas reglas estudiando la Torah. Estudiando la Torah escrita. Por ejemplo, las cosas nuevas que iban a venir. ¿Cómo sabemos lo que iba a pasar? Porque Dios no puede escribir todo y Dios no puede explicar todo lo que va a venir en cuanto a la historia, en cuanto a todo más adelante. Es decir, en cada generación Dios iba a tener cómo explicar esto. Ahora, a ver. Por ejemplo, hay clones, ¿verdad? Los clones. ¿Y qué pasa con los clones? ¿Qué son los clones? ¿Tienen alma? ¿No tienen alma? ¿Qué dice Dios de los clones? Los anticonceptivos, hay que tomar anticonceptivos, no hay que tomar, cómo es, se puede, todas esas cosas que son nuevas, las partes nuevas. Tengo que
deducirlo del texto escrito, tengo que deducirlo aplicando las reglas de interpretación, a ver qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios desea, qué es lo que Dios entiende por este tema que ahora tenemos para discutir. Entonces, ¿qué hacen los jajamín? Desde el texto se estudia aplicando esas reglas, entonces llegan a la conclusión, llegan a una interpretación de cuál es la voluntad de Dios para el caso. Y ahora acá pueden decir, pero ¿y cómo sabes que no se equivocan? Y no se pueden equivocar. ¿Se pueden equivocar los jajamín? ¿Se pueden equivocar los sabios? ¿Se pueden equivocar en cuanto a una deducción? Sí. ¿Se equivocan? Sí, se pueden equivocar. Pero no hay problema. No hay problema si se equivocan. Pero eso es lo que Dios quiere. ¿Qué? ¿Que se equivoquen? ¿Dios quiere? No. ¿Qué quiso? Es lo que Dios quiso. ¿Qué quiso? Que en cada generación, cada vez que hay cosas nuevas, temas nuevos, temas actuales, se estudie, se profundice en la Torá escrita y se deduzca, se llegue a una conclusión, se llegue a definir lo que hay que hacer, aplicando las reglas y aplicando la manera de interpretar y como dice, ¿verdad? El proverbio, en la multitud de los consejeros está la sabiduría, y entre todo eso, muy bien, y lleguen a una deducción y lleguen a una interpretación de cómo es la voluntad de Dios para tal caso. Entonces se llegaba a esa definición. Ahora, puede ser que todos los jajamín estén de acuerdo. Puede ser, porque al nivel de sabiduría que ellos tenían y al nivel de inteligencia, ¿verdad? Pueden entonces, porque cuando más inteligente, más sabio es, más conocimiento tiene y más aplican esa regla, ¿qué va a ocurrir? Puede que todos lleguen a una misma conclusión, todos lleguen a una misma interpretación, y entonces todos estén de acuerdo. Es decir, a ver, ¿cómo sería? Se sentaban los 71 jajamín, los 71 del Sanedrín, los 71 ancianos, y entonces los más grandes, y eran sabios, ¿verdad? Entonces salían y a aplicar, explicaban, ¿verdad? Llegaban, cada uno traía su argumento y discutían y entonces planteaban y aplicaban los textos, iban para un lado, para otro, todos llegaban a la misma conclusión. ¿Por qué llegaban a la misma conclusión? Y porque la Torá escrita es perfecta, es decir, la Torá está escrita. Ahora vos después podés interpretar, pero de acuerdo a qué, aplicando las reglas correctas, entonces vos podés decir, bueno, en cuanto a este tema, si en algún tema sí, en otra cosa sí, esto se llegó acá, se llegó allá, bueno, se puede aplicar y llegar a una conclusión. Ahora, por ejemplo, dice que las escuelas de Shammai y de Hillel discutían mucho. Discutían todas las cosas, todos los temas, discutían mucho. Sí, las escuelas. Pero cuentan que Shammai y Hillel solamente discutieron en cinco cosas. No discutieron todo. ¿Por qué? Porque llegaban entre los dos, porque eran sabios y muy grandes. Entonces, llegaban a la misma conclusión, aplicando y estudiando atrás. A ver, en muchas no llegaron a la conclusión. 5 cosas casi no llegaron a la conclusión. Después sí llegaron a la conclusión. Ellos. Ahora, después las escuelas que no eran tan como ellos, bueno, ellos discutían más. Claro, discutían más porque no podían llegar a la conclusión muchas veces entre todos. A ver, y si no llegaban a estar todos de acuerdo, y si no llegaban los 71 a estar todos de acuerdo, ¿qué se hacía? ¿Cómo hacemos? Y de acuerdo a la mayoría. De acuerdo a la mayoría. Porque si la mayoría entendía que era así, bueno, tendrán más razón. ¿Pero se puede equivocar la mayoría? Sí, se puede equivocar.
Claro, se puede equivocar, muchas veces la mayoría está equivocada. Y, bueno, no hay problema. ¿Cómo no hay problema? Sí, claro, no hay problema, no importa. Es lo que Dios quería, es lo que Dios quiere. ¿Cómo que lo que Dios quiere? Sí, que en cada generación se estudie la Torá, saquen las conclusiones y que se defina, que el Tribunal de Justicia, el Sanedrín, saque una conclusión. Esa es mi voluntad. Y son los jajamín más grandes. Y entonces tú tienes que hacerlo. Pero, sí, ¿cómo? No. A ver, vayamos a Devarim, capítulo 17, por favor. Vamos a Devarim, capítulo 17. Ahora bien, antes de leerlo, este grupo, el tercer grupo, tiene categoría oraíta o rabanán. Es categoría oraíta o rabanán. La voluntad de Dios que se desprende deducida por los jajamín. Es una voluntad de Dios que se desprende deducida de los sabios. Deducida del estudio de la Torá. Entonces, es parte y parte, ¿verdad? Es parte oraíta porque hay que estudiar la Torá, hay que estar escrito. De ahí surge la deducción de la voluntad de Dios, estudiada y aplicando las reglas, de verdad, de los rabaná, de los sabios, de los jajamín. Entonces, no es ni oraíta ni rabané completa. Es una deducción de los jajamín, una interpretación de los jajamín. En este grupo, en la historia, ¿pudo haberse perdido algo? Sí, pudo haberse perdido algo. Pero no hay problema. ¿Cómo no hay problema? Y si antes era así, y no hay problema. Esto es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque esto no es lo que Dios le habló a Moshe. Esto no es lo que Dios le dio a Moshe, que no se podía perder nada. A ver, lo que Moshe les explicó, les enseñó en cuanto a mandamientos, decretos, estatutos, eso no se perdió nada, eso no es. Este grupo es para otra cosa nueva, para lo demás que va a venir y por lo que ellos tenían que deducir de lo que ya estaba en el texto y lo que ya Moisés había aplicado. A partir de ahí, ellos tenían que sacar su deducción en cuanto a un tema. Entonces, ¿se podía haber perdido algo acá? Sí, claro. Pero no había problema. ¿Por qué no había problema? Porque en cada generación tenían que estudiar otra vez, podían revisar otra vez el tema y podían estudiar y sacar una conclusión. Lo que Dios le dio a Moshe no se perdió nada. Lo que Dios no le dio a Moshe puede perderse, pero si se pierde, ¿es un peligro? ¿Es un peligro si se pierde? No es peligro si se pierde algo de lo que Dios no le dijo a Moshe. ¿Por qué? Porque en cada generación se reúnen los jajamín, se estudia el tema de nuevo, ¿verdad? Se llega a una conclusión, entonces eso se puede. ¿Por qué? Porque es que Dios lo quiere así. Porque Dios quiere que la Torá sea dinámica, no se quede congelada, no se quede estática en un lugar, sino que se siga, ¿verdad? Que sea dinámica la Torá. En la ortodoxia judía, la Torá es dinámica. Pero está basada en la tradición oral. Eso sí, está basada en la tradición oral. Entonces, esto es una interpretación basada en la explicación. Las conclusiones. Eso escuchaban los argumentos. Y entonces definían, ¿verdad? Definían. Hoy no hay Sanedrín, pero bueno, ahí están los sabios, están. Muy bien. Eso después lo vamos a asociar, después lo vamos a conectar con el Brija de allá y vemos. Entonces, en el grupo 1 y 2 nunca se perdió nada. En el 3 se puede perder algo, pero no hay problema, no hay problema. Dios no quiere decir todo de una. No lo iba a decir todo de una. No tenemos cómo. Si no, tendríamos que tener un libro. Lo que es absoluto está en la Torá del grupo 1, grupo 2. Torá escrita y la explicación de Moshe.
Esas cosas que después se pueden... Y si se equivocan, no hay problema. Si se equivocan, no hay problema. No se asusten. Ahora, ¿yo lo tengo que hacer igual o no lo tengo que hacer? Sí, usted lo tiene que hacer. ¿Por qué? Y cumplir la voluntad de Dios. Ahora uno puede decir, pero ¿cómo? Si se equivocaron. Y si se equivocaron, a usted no importa. Usted cumplió la voluntad de Dios, porque era lo que Dios quería. ¿Cómo que era lo que Dios quería? A ver. Devarim, capítulo 17. Versículo 17:2. Cuando se hallara en medio de ti, en alguna de tus ciudades, que Hashem tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Hashem tu Dios, traspasando su pacto, que hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol, a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso y después que oyere y hubiere indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y lo apedrearás, así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Bien, tiene que haber 2 o 3 testigos, ¿verdad? Bien. Esto ya lo hablamos de cómo se recibe la Torah también. Bien, pero la mano de los testigos, versículo 7, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal del medio de ti. Bien, y acá presta atención, versículo 8 en adelante. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Hashem tu Dios escogiere, y vendrás al sacerdote, levita y al juez que hubiera en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que te indiquen lo del lugar que Hashem escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen, y según el juicio que te digan harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaran. Y el hombre que procediere con soberbia. ¿Por qué soberbia? Porque no quiero obedecer. No me parece bien lo que me estás diciendo. No me parece bien que es así. No obedeciendo al sacerdote que estaba para ministrar allí delante de Hashem su Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal del medio de Israel. Y todo el pueblo irá y temerá, y no se ensorbeces, no se va a poner orgulloso ni ensorbecer. A ver, este es el problema. El orgullo, el ser soberbio, el no querer entender, el no querer saber que el que te está diciendo, y vos tenés que obedecerlo, vos tenés que decir amén. A ver, es lo que Dios quería. Y si se equivoca, ¿qué importa? A ver, hacé lo que tenés que hacer. Si te están diciendo que esa es la ley, eso es lo que tiene que pasar, eso es lo que... Bueno, y ese es el problema que tenemos. No. A mí no me parece que eso es así. A mí no me parece que tenga que guardar eso, no me parece que me tenga que sujetar a eso, esas son tradiciones, esas son... No, bueno, a ver, está hablando de interpretaciones, de lo que los jueces te enseñan, de lo que aquel momento, el juez que esté en ese momento, dice, te enseña en cuanto a actuar a ese tema. Muy bien, eso lo dice la Torah. Está escrito, eso la Torah escrita dice. Por eso después vamos a asociarlo con lo que Yeshua dijo, con lo que Pablo y los Elías dijeron. Bien,
Estamos entonces en el tercer grupo. Quedan dos grupos más. Cuarto, vamos, y ya termino. Cuarto grupo. Cuarto grupo. Hay cosas que los jajamín dicen, y no es que se deducen de la Torá escrita. No. Son cosas que los jajamín dicen como, lo ponen como un cerco, para no caer en un error. Esto se llama takanot. Takanot. Son decretos rabínicos. Decretos rabínicos. Esto es, son takanot. Es decir, había algo, estaba algo, pero ellos ponen un cerco para no errar. Vamos a dar unos ejemplos. Y el quinto grupo es Geserot, es decir, la prohibición rabínica. Estos son los últimos dos, el cuarto y el quinto. Esto no tiene nada que ver con una deducción de la Torá escrita. Esto es, por ejemplo, Takanot. Los jajamín vieron que Hanukkah fue un gran milagro, ¿verdad? Pasó un milagro donde el aceite alcanzó, duró 8 días, muy bien. Y ellos dijeron, hay que recordar esto como un milagro para siempre, hay que recordarlo. Entonces dijeron, entonces, prenderemos las velas de Hanukkah siempre para recordar el milagro que Dios hizo. ¿Eso está en la Torá? No, no está en la Torá. ¿Lo deducen de la...? No, no lo deducen de la Torá. Era algo que ocurrió y ellos dijeron, bueno, esto va a ser ahora un decreto rabínico. Ellos dedujeron esto de la Torá. No. Entonces, no... Ahora, ¿esto tiene qué? ¿Categoría oraíta? No, no tiene categoría oraíta. Rabaná tiene. Es un decreto rabínico. Ahora, ¿está obligado a cumplirlo? ¿Están obligados a hacer Hanukkah? ¿Ha obligado? Ojo, sí. ¿Lo dice la Torá? No, no lo dice. Hace, es lo que acabamos de leer. Acá está, Devarim 17. Hacé lo que te digan. Hacé lo que te digan. Pero ¿y si se equivocan? ¿Y si eso no tenía? ¿Qué problema? Eso era lo que Dios quería, que vos hicieras caso y no te agarre la soberbia y el orgullo y todas estas cosas. A ver, hacé lo que te digan. Pero ese es rabínico. Y es rabínico. Después lo vamos a asociar, después vamos a tener la conexión. Hay que aprender velas en Shabbat. Obligaciones rabínicas. Muy bien. Vamos a la Geserot. Y ya terminamos. Geserot. Prohibiciones. ¿La Torá prohíbe comer carne con leche? Sí, prohíbe. Ahora, prohibió comer junta la carne con la leche, ¿verdad? ¿También dijo que hay que esperar 6 horas? No, no dice. No, los jajamín dijeron. ¿Verdad? Agregaron esto, pusieron un cerco, es decir, para que no te equivoques, que comas junta la leche con la carne, pongamos 6 horas, vamos a hacer que no se coma por 6 horas. Esto lo agregaron ellos, es decir, pusieron un cerco en el mandamiento por si acaso te equivocás, te confundís, ¿verdad? ¿La Torá prohíbe comer pollo con leche? No, pero los jajamín, por si acaso, para que no te confundas, no quieren que comas pollo con leche. Un cerco, para que no violes algo escrito. El cerco lo sacaron de la Torá escrita. No lo sacaron de la Torá escrita. Ellos, para que guardar y que no caigan en equivocarse y errar con el mandamiento que está escrito, pusieron más cerco y más cerco para que no le erres en eso. Esto es lo que estoy poniendo la base de cómo se tiene que entender lo que es la Torá oral y la Torá escrita. El grupo 1 y 2 era lo que Dios le enseñó a Moshe y Moshe le enseñó a los demás y explicó la Torá. Eso no cambia, eso no va a cambiar, eso no se modifica. Pero después está el grupo 3, el grupo 4, el grupo 5. Son interpretaciones unas, deducidas de la Torá y otras no. Otras son cercos que ellos están poniendo, ¿verdad?, para que no se equivoque. Bien. Entonces,
poder traer la tradición oral, para deducir la voluntad de Dios, para decir las cosas nuevas que a ellos les parece, como las obligaciones, las prohibiciones, los muxé. Los jajamín pusieron salmos, ¿está bien? Este es el grupo 4 y 5. De lo absoluto no se perdió nada. De las cosas nuevas, ¿verdad? Tienen los judíos la obligación, lo que los jajamín digan. ¿Está bien? Sí, porque es lo que dice de Barín 17. ¿Está bien? ¿Vemos discusiones entre los jajamín? Sí. Cuando estudian la Gemara, ¿hay discusión? Sí, hay discusión. ¿Qué grupo es ese? ¿Qué grupo puede discutir? Entonces la Gemara puede ser el 3, el 4, el 5. Pero el 1 y el 2 no se perdió nada. Es decir, entonces no hay una discusión en cuanto, ¿verdad? En cuanto a eso. Ahora, hay discusión en cuanto a otras cosas. Hay que deducir en cuanto a otras cosas. Ahora, en el 1, en el 2 no hay deducción. Ya está eso. ¿Como judío está obligado a los 5 grupos? Sí. Como judío está obligado a abordar los 5 grupos. En un próximo video vamos a aplicar todo esto que se dijo, todo esto que estuvimos diciendo en todos estos videos. Vamos a empezar a aplicar. Hacer las conexiones con Yeshua, con el Brit Hadashah, con los Sheliá. Vamos a ver eso. Entonces en el grupo 1, en el grupo 2, a ver, Tefilín, sí, eso no se discutió. No se discutía más, no había dudas, no había discusión entre los jajamín si era así, si no era así. No, nunca más se discutió eso. Entonces, no. Una de las cosas importantes que tiene que pasar entre las raíces hebreas, de los que están volviendo a las raíces hebreas, es justamente eso. Quitar la soberbia, quitar el orgullo y entender que hay un pueblo, hay alguien que guardó toda la Torah escrita y la Torah oral, todos los mandamientos, las explicaciones, son los que tienen esa clave, esa clave, que es el Hijo que guardó, que siempre estuvo con él. Ahora, ¿qué vas a hacer tú al volver? O sea, no, eso no. No sé, yo interpreto de otra manera, no sé, yo eso... A ver, vamos a aplicar esto a Brit Hadashah con Yeshua y con los apóstoles en un próximo video, y ahí vamos a sacar algunas deducciones más. Que el Eterno nos siga bendiciendo. Es un gusto siempre estar poder llegar a ustedes, y gracias por todo. Que podamos entender que la Torah escrita y la Torah oral tienen una relación muy íntima, que una son los misterios, el secreto, el que Dios quiso no revelar todo, para que no hubiera disfraces, para que no hubieran engaños. Entonces, si hemos sido engañados, ha sido justamente por las muchas interpretaciones y cosas que los hombres han querido hacer de la manera que quieren. Pero hay un secreto, hay un misterio, y esas cosas, a ver, busquemos a aquellos que lo tienen. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heavens above, I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Don't ask my
ask me to lie, then beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord heavens above, I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I made mistakes. I'm only human. It's all it takes to put the blame on me. Don't put the blame on me. 'Cause I'm no prophet or Messiah. You should go looking somewhere higher. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.